Gracias. Voy a compartir mi video y por favor díganme si lo ven bien. Segundo. ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí, doctora. Sí, voy a Sí. iniciar. ¿Lo ven bien? Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Jaime, muchas gracias Tania y muchas gracias a todos los organizadores que están detrás de telones, que son esenciales para este evento. Y gracias a todos los que están escuchando. Mi nombre es Patricia León y como Jaime les comentó, yo hoy les voy a platicar acerca de unos organelos que se llaman plástidos. Sí, y mi charla se llama Los plástidos de plantas, diversos tamaños, colores y funciones, y espero que al final de esta plática entiendan por qué el título. Y afortunadamente creo que ya en la mañana la doctora Gladys Casab les dio una plática y entonces muchos de ustedes ya oyeron un poquito acerca de las plantas. Sin embargo, me gustaría volver a reiterar algunos aspectos porque sé que mucha gente no necesariamente estuvo en todas las pláticas anteriores y estoy segura que pues es algo que prácticamente todos y cada uno de las personas que escucha o que me escucha está perfectamente consciente de estas características, pero las plantas, o sea, estos eucariotes, se diferencian de otros eucariotes que no hacen fotosíntesis o que no son plantas, esencialmente en el hecho de que obviamente son sésiles, es decir, no son capaces de desplazarse todo el organismo de un lugar a otro, y ahorita voy a mencionar un poquito más. Tienen características también que ningún otro eucariote tiene. Puede alcanzar, por ejemplo, hasta 30 metros de altura y se dice fácil, pero conceptualmente es un aspecto muy interesante y increíble, ¿sí? Y finalmente, que es a lo que yo me voy a estar refiriendo en muchas ocasiones, tienen una capacidad única y maravillosa, y es que son autótrofos. ¿Qué es ser autótrofo? Estoy segura que muchos de ustedes lo han oído, pero es la capacidad de poder obtener su propio esqueletos carbonados a través del proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Una cosa que nada más les quiero decir, como les dije, son sésiles, pero eso no quiere decir que las plantas no se muevan. Probablemente incluso Gladys ya comentó esto, pero quiero reiterar, las plantas tienen movimiento y estos movimientos, sin embargo, están a otro tiempo de los que usualmente estamos acostumbrados, por ejemplo, con los animales, ¿no? Y para muestra un botón, o sea, y ahora sí literalmente, fíjense en una flor que puede abrir y cerrar abrir durante el día y cerrar durante la noche, o en flores que pueden ir siguiendo dependiendo de la luz del sol, o si alguna vez algunos de ustedes han visto vainas, por ejemplo, cómo estas pueden mandar y proyectar ciertas estructuras que les permiten adherirse de un lugar a otro. Entonces, las plantas tienen movimiento, pero no tienen desplazamiento. Y esta es una característica muy interesante. Y bueno, ya regresando al aspecto que a mí más me interesa, y es que las plantas pueden producir su propio alimento y también de hecho el por qué tienen estos tamaños tan impresionantes es por la estructura propia de la célula vegetal. Y esto en particular, a mí me importa, es por la presencia de unos organelos únicos y que a mí me fascinan, que son los plásticos. Y en particular del que conocemos como cloroplastos, ¿sí? Y estos cloroplastos dan varias características. Dan este color característico verde de las plantas por la presencia de la clorofila, pero también dan y son el centro y el lugar donde se lleva a cabo esta reacción maravillosa y única en la Tierra y de la cual debo de enfatizar, y siempre lo trato de hacer,
todos nosotros dependemos. Y nosotros somos el resultado del proceso fotosintético porque nuestros esqueletos carbonados han provenido de este proceso de fotosíntesis, ¿sí? Pero la pregunta es, obviamente, ¿y de dónde vinieron estos plástidos? ¿Por qué los animales no los tienen? Y bueno, los plástidos tuvieron un origen muy parecido a las mitocondrias, otro organelo fabuloso del cual yo hoy no les voy a hablar, pero que se originó de una manera muy parecida al de las mitocondrias, a través de un proceso que estoy seguro que muchos de ustedes, sobre todo las personas que han estudiado biología, conocen perfectamente, que es un proceso de endosimbiosis, ¿sí? Y entonces ustedes pueden ver que todos los eucariotes, ¿sí?, contienen mitocondrias, y esta es de hecho una característica inseparable de las células eucariotas, pero solamente una porción de ellas contiene, además de la mitocondria, a lo que yo me voy a referir como los plásticos. Y se originaron a través de que una célula eucariótica que ya contenía mitocondrias tuvo una simbiosis, es decir, engolfó o tomó a una bacteria que era fotosintética, ¿sí? El tipo muy parecido a una cianobacteria, que se conocen, a una cianobacteria, es decir, es una bacteria capaz de hacer fotosíntesis. Es decir, la fotosíntesis no es un evento que se creó con las plantas, es un fenómeno que existía anteriormente, pero los eucariotes la adquieren a través de este proceso muy impresionante que se llevó a cabo. Y entonces, en esta simbiosis con esta bacteria alrededor de entre 1 y 1.5 mil millones de años, se crea un linaje espectacular, que son el linaje de los eucariotes fotosintéticos, dentro de los que tenemos a diversas algas y también a las plantas, que tal vez son lo que nosotros estamos más familiarizados, ¿sí? Entonces, este nuevo inquilino, por llamarlo de alguna manera, a través de la evolución se va adaptando con quien lo tomó, ¿sí? Y de esa manera esta cianobacteria que llevaba a cabo fotosíntesis y que se metió adentro de esta célula eucariótica, le dio una ventaja impresionante a este eucariote. Y esta ventaja fue el poder hacer sus propios esqueletos de carbono utilizando solamente la luz solar, ¿sí? Y sin embargo, esto es lo que le llamaríamos el ancestro de todas las plantas y de las algas, y se parece más hacia las algas. Y de hecho, en las algas, si ustedes analizan, solamente existen los cloroplastos. Estos organelos son cloroplastos, son plástidos que llevan a cabo fotosíntesis. Sin embargo, cuando nosotros analizamos a las plantas superiores, nos encontramos con una cosa muy interesante, y es el hecho de que actualmente en las plantas bueno, casi todas las plantas vasculares y terrestres, existe no el cloroplasto, sino una familia diversa de plásticos. Cada uno de ellos con diferentes funciones, con diferentes aspectos, con diferente origen y desarrollo, ¿sí? Muy particular. En las plantas, todos estos diversos plástidos provienen de un plástido pequeño, no diferenciado, que se encuentra siempre en los meristemos, quiero decir, en los tejidos no diferenciados de las plantas. Este proplástido tiene la capacidad de diferenciarse hacia todos estos plástidos diferentes. ¿Qué son? El cloroplasto, yo ya se los presenté y ahorita los voy a comentar. El cromoplasto, por ejemplo, amiloplastos, plástidos señalizadores, por mencionar algunos.
En mi laboratorio, desde hace ya muchos años, hemos estado muy interesados en entender la evolución, el desarrollo y cómo surgieron estos plástidos y cómo se regula el que sea un cloroplasto y no un cromoplasto, no un amiloplasto o un plástido señalizador. Estos son el tipo de preguntas que en mi laboratorio tratamos de entender, ¿sí? Y esto se dice fácil y llevamos años y años y años y aún seguimos con muchísimas preguntas. Cada vez que resolvemos una, surge otra, lo cual es bueno porque si no ya hubiera perdido mi chamba. Pero bueno, esto todavía resulta ser más complejo. ¿Por qué? Porque estos plástidos, y quiero aquí mencionar un aspecto interesante, de ahí viene su nombre de plástidos, son sumamente plásticos. Es decir, un cloroplasto tiene la capacidad de convertirse en cualquiera de los otros tipos de la familia de plástidos que existen en plantas. Y así cada uno de ellos. El cromoplasto puede ser un cloroplasto, el cloroplasto puede ser un amiloplasto, y esta diferenciación tan plástica depende de lo que se requiere y lo que requiera las plantas. Esto es esencial porque las plantas de esa manera son también muy plásticas. Las podemos regenerar. ¿Quién no ha visto un tubérculo o una papa que quienes no solemos cocinar tanto se nos olvida en el refrigerador y cuando la sacamos ya tiene cosas verdes, ¿verdad? Bueno, pues resulta que los amiloplastos que existían en esas tubérculos, y de ahí viene el nombre de esto, porque tienen mucho almidón, ahora resulta que ya se convirtieron en cloroplastos, ¿sí? Tiene que haber luz. Estas transiciones no son de porque quieran, sino porque existen toda una serie de señales que le indican a estos plástidos que ahora tienen que transicionar, reconvertirse o diferenciarse a cualquiera de los otros tipos de plástido. Por ejemplo, los etioplastos se denominan así porque los encontramos en plantas que están creciendo en la oscuridad, ¿sí? Y alguien me dirá, bueno, ¿y eso para qué sirve? Pues resulta que esto pasa todo el tiempo en la mayoría de las plantas. Cuando una semillita germina, generalmente germina abajo de la tierra. Y entonces el tipo de plástidos que contiene esa plantita son etioplastos. Y estoy segura que si se acuerdan de cuando eran chiquitos, que se van a acordar ustedes más que yo, nos ponían a germinar cualquier tipo de semillas y los cubríamos y ahí iban germinando las plantitas y sacaban unos cotiledones amarillitos, ¿no? Con etioplastos, pero lo más importante es que en cuestión de minutos, y esto es literal, minutos, podemos empezar a ver cómo estos etioplastos empiezan a ser más verdecitos, cómo este tejido se va haciendo verde. Y esto nos está indicando la transición entre etioplastos y cloroplastos maduros, ¿sí? De igual manera, estoy seguro que todo mundo hemos visto un plátano verde que posteriormente va transicionando un color amarillo o una naranja o casi todas las frutas. La mayor parte de estas frutas, muchas, todos los que son los colores entre amarillo, rojo, anaranjado, contienen a estos cromoplastos, ¿sí? Y cromoplastos también su nombre se adjudicó porque tienen color, ¿no? Y entonces, pues ahí están metidos muchos, y dependiendo del tipo de pigmentos carotenos que contengan, pues tienen diferentes colores. Los amiloplastos, ya les dije, son plástidos que se encuentran generalmente en los tejidos de reserva y que contienen grandes cantidades de almidón. Los oleinoplastos, por ejemplo, no están aquí, pero contienen grandes cantidades de aceite. Y como les mencioné, los proplástidos son aquellos y no diferenciados que tienen esta capacidad de estar en los meristems. Y esto, así, cuando yo inicié a trabajar con estos organelos, era más o menos la
forma en cómo veíamos que estaba constituida la familia de los plástidos. Actualmente más y más nos damos cuenta de la complejidad de lo que está pasando con este sistema y les quisiera platicar un poquito más de esto. Pero bueno, aquí nada más les presento a ustedes para que tengan también algunas ideas a mis amigos los cloroplastos, ¿sí? Lo que están viendo en esta, no sé si ven mi puntero o no, si ahí me dicen si se ve o si alcanzan a ver mi... Sí, sí se ve, doctora. Sí, ok. Sí. Entonces, lo que están viendo en esta, por ejemplo, es una sola célula, ¿sí? Una sola célula en donde cada una de estas bolitas verdes son cloroplastos. Esto es también una sola célula, aquí la redondita, y lo que ustedes ven también es los cloroplastos, igual que en esta figura de abajo. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente el tipo de luz con que estamos iluminando. Por ejemplo, es muy bonito los cloroplastos al ser verdes, cuando uno los ilumina con una lámpara de fluorescencia, de luz ultravioleta, podemos ver un color rojo, porque la clorofila refleja el rojo y no lo absorbe. Entonces, cada una de estas pequeñas lentejas son cloroplastos. Pero ustedes pueden entonces decir, miren, aquí hay menos que acá. ¿Por qué? Pues por otro problema y otra complejidad del sistema. Cada célula vegetal no tiene un solo tipo de, no tiene un solo plástido, ya sea cloroplasto, amiloplastos, sino son múltiples, ¿sí? Y el número se va aumentando o disminuyendo dependiendo de las necesidades. En el caso del cloroplasto, si las plantas están haciendo fotosíntesis, si están en la parte de arriba, si están en la parte de abajo, requieren más o menos cloroplastos para aprovechar la energía que tenemos. Y esto se va ajustando de una manera muy dinámica y que responde al estado de crecimiento de la planta y al estado medioambiental, ¿sí? Entonces, el cloroplasto también es el plástido, yo les dije que en su origen podría llamarse el plástido original, ¿sí? Pero también es el plástido más grande, el que tiene un tamaño mayor y el que tiene mayor complejidad. Aquí simplemente les pongo una microscopía de un cloroplasto y ustedes pueden ver cómo tiene toda esta red muy intrincada de membranas internas dentro de las cuales se están insertando complejos proteicos muy grandes, que son los complejos que permiten realizar la fotosíntesis, ¿sí? En las membranas que se llaman tilacoideas están insertadas todos estos complejos fotosintéticos, ¿sí? Y tiene además, pues, un espacio al que le denominamos estroma, que es un tipo de citoplasma del plástico, ¿sí? Y como yo les dije, dependiendo de la planta, dependiendo del estado, los plástidos pueden ser múltiples o pueden ser solamente uno de ellos. Pueden incluso tener ciertas estructuras muy particulares que permiten captar la luz, casi como ojos, ¿sí? En el caso de, de algunos organismos. Bueno, entonces no me voy a meter mucho con la fotosíntesis porque es algo que es apasionante, pero me llevaría demasiado tiempo para explicarlo. Simplemente reiterar que adentro de estas membranas que ustedes pudieron ver, se encuentran todos estos complejos fotosintéticos donde se lleva a cabo la fotosíntesis, ¿sí? Otros plástidos, y solamente les incluí un plástido más que ya les había hablado, son los cromoplastos. Ustedes vean aquí en una célula vegetal, cada uno de estos como paneles son las células vegetales y cada uno de estos son cromoplastos. ¿De quién? Pues en este caso del
jitomate, pero también lo mismo de la naranja o del limón. Estos cromoplastos acumulan cantidades exorbitantes de estos pigmentos, en general carotenos, todos ellos, ¿sí? Y resulta que estos cromoplastos a lo largo de la evolución han sido muy interesantes porque tienen una función adaptativa muy buena, les encantan a nosotros y a casi todos los animales, y de esta manera las plantas los han utilizado para su propia dispersión. Las semillas que están dentro de los frutos, pues no las comemos y las dispersamos, los pájaros los dispersan, y así a veces pensamos que nosotros estamos utilizando la planta, pero la planta en realidad nos está utilizando nosotros. Ahora bien, nosotros estamos y necesitamos comer todas estas frutas, porque son fuente esencial, por ejemplo, de provitamina, ¿sí? El beta-caroteno o provitamina A es esencial para que podamos ver bien. Y sin ella, si no comemos vitamina A de fuentes vegetales, pues tenemos un problema muy importante con la visión. Y entonces aquí me quiero referir y quiero dar un poquito de vuelco a ciertas características. A pesar de que el origen de los plástidos, como yo les dije en la simbiosis, estos plástidos entraron a esta célula eucariote. La célula eucariote de cierta manera los esclavizó y se quedaron ahí. El plástido tiene su propia voz y sigue teniendo su propia voz. Al igual que la mitocondria, se les denomina que son organelos semiautónomos. ¿Por qué? Porque ambas dos, tanto el cloroplasto como la mitocondria, siguen manteniendo un genoma propio. Es decir, tienen voz y voto, ¿sí? Sin embargo, esta voz pues no es tan fuerte porque la mayor parte de las funciones que se requieren en los plástidos, en realidad hoy por hoy están codificadas en el núcleo de las células vegetales. Sin embargo, les vuelvo a reiterar, todos los plástidos, todos, llámese cromoplasto, amiloplasto, lo que sea, tiene su propio genoma. Es un genoma circular que se parece al genoma bacteriano, que fue su origen, ¿sí? Y que codifica para una serie de genes que son esenciales. Pero muchos de ellos, de alguna manera, migraron hacia el núcleo y ahora el núcleo nos controla o controla al plástido, mandándoles los productos cuando el núcleo quiere que este plástido funcione. Pero el plástido se puede inconformar y decir, oye, yo necesito estos. Y de esto voy a estar hablando un poquito más, porque, como les digo, a pesar de que el núcleo sigue siendo y es actualmente quien gobierna, pues ahí se encuentra la mayor parte de las proteínas que se requiere para la funcionalidad de los plástidos y también de las mitocondrias, ¿sí? Una parte se encuentra codificada en el mismo plástido. Y entonces, cuando uno tiene la necesidad, y pregúntenselo a quien sea mamá, de hablar con los hijos porque la casa no funciona, si no todos estamos de acuerdo, necesitamos tener diálogos, ¿sí? Y los diálogos que mantiene el cloroplasto con el núcleo, o la mitocondria con el núcleo, o el cloroplasto con la mitocondria, son bastante complejos. Y realmente conocemos muy poquito de esto. Y esto es tal vez una de las principales preguntas que tenemos en mi laboratorio. Tratar de entender cómo dialogan estos dos entes de una manera de que se pueda llevar a cabo una función adecuada, una respuesta adecuada, rápida, y que responda a las necesidades de una planta. La fotosíntesis tal vez es el proceso que requiere de ajustes más rápidos. ¿Por qué? Porque como depende de la luz, ¿sí? Ustedes se pueden imaginar que no es lo mismo cuando estamos en Cuernavaca que cuando estamos en la Ciudad de México. O en Cuernavaca en verano o en primavera, ¿verdad? O si pasó una nube, o si es noche, o si es temprano. Entonces, todo ese tipo de ajustes que tiene que llevar a cabo este organelo
requiere de cambios importantes que se reflejan, déjenme decirlas, en la expresión tanto del núcleo como del propio cloroplasto. Entonces, a estas señales, a esta comunicación, le denominamos señalización anterógrada, aquella que está dando y todas las señales que vienen del núcleo hacia los plástidos o mitocondrias, y señales retrógradas, que son señales que vienen de los dos organelos hacia el núcleo. Estas señales retrógradas son capaces de ajustar la expresión genética nuclear, ¿sí? Y esto es bastante interesante. Entonces, como les digo, los plástidos son entes bastante autónomas debido a su genoma. Cada plástido, como yo les enseñé, tiene la capacidad de dividirse y de aumentar en número y en tamaño dependiendo de las necesidades, ¿sí? Y ustedes pueden ver aquí cómo los plástidos se dividen. Se dividen como bacterias, es decir, se dividen por fisión binaria, ¿sí? De un plástido damos 2 y así sucesivamente, ¿sí? Y la división se da a través de generar una línea de división en medio generalmente y se producen 2 plástidos del mismo tamaño. Ahora sabemos y conocemos mucho de cómo se da estos fenómenos de regulación y división, y lo que es maravilloso es que podemos manipular y podemos hacer que ciertas plantas, por ejemplo, esta es la planta tipo silvestre o lo normal, y estas son plantas que tienen mutados algunos de los genes que tienen que ver con la división, en donde podemos encontrar en lugar del número de plástidos adecuado, ahora tenemos muchísimos, o tenemos un solo plástido, o 2 o 3 plástidos, como pueden ver aquí. Algo que resulta bien interesante es que entre más número de plástidos, el plástido es más chiquito. Entre menos número de plástidos, el plástido es más grande. Entonces, hay algo aquí como que está pues equilibrando qué cantidad de espacio en la célula están ocupando estos organelos, que todavía no entendemos. Algo más que les quiero mencionar de los plástidos es que estos plástidos se mueven en el interior de la célula, pero lo bonito es que no se mueven como se les planta la gana, se mueven porque está regulado su movimiento. Y de esa manera, si nosotros tenemos plantas y la luz le está dando de cierta manera, la mayor parte de sus plástidos van a estar pegaditos a la cara de la célula que le está dando la luz, ¿sí? Pero si la luz es muy fuerte, de tal manera que los puede dañar, todos los plástidos se alejan y se quitan de la cara que da la luz, ¿sí? Y este tipo de movimientos es verdaderamente maravilloso. O sea, aquí es una esquemita, pero en la parte de abajo ustedes pueden ver lo que pasa con una luz suave, tenue, y a medida que se va aumentando la cantidad de luz, cómo se van moviendo, ¿sí? Entonces, estos movimientos y cómo se regulan es algo que también nos parece súper interesante en estudiar. Y tenemos muchísimas herramientas generadas en mi laboratorio para poder estudiarlo, ¿sí? Ya que podemos marcar estos plástidos expresando, por ejemplo, a algunos marcadores con respecto a otros marcadores de la célula, como ustedes pueden ver. Bueno, yo les quiero invitar que si no me creen que los plástidos se mueven, ustedes pueden hacer su propio experimento. Y simplemente traten de encontrar una hoja que sea más o menos no muy delgada, ¿sí? Y esta hoja pueden sacar una fotocopia de, por ejemplo, una araña o de la cara de alguien y ponerle una proyección muy fuerte a esta hoja, ¿sí? A través de un proyector por como 45 minutos. Y después de esto, quítenlo y vean la contraluz. Y van a poder ver reflejado básicamente la figura que nosotros pusimos, porque ahí
los plástidos pudieron cambiar de posición y entonces se ve menos verde. Si ustedes quieren saber exactamente cómo hacer esto, visiten esta página, es maravillosa, ¿sí? Del doctor Roger Hangarter, que se llama Plants in Motion. Bueno, otra cosa que les quiero platicar de los plástidos es que nosotros pensaríamos, de todo lo que les he venido diciendo, es que los plástidos están, o sea, se dividen y hay más o menos y se pueden mover, pero lo que nunca se nos ocurrió por muchísimos años es que se comunicaban. Hasta hace, bueno, relativamente poco, como unos 10 años, tal vez, un poquito más, en el que se descubrió, utilizando marcadores como la proteína verde fluorescente, se descubrieron estas prolongaciones entre los diferentes tipos de plástidos, en las cuales se puede ver cómo un plástido está conectado con otro plástido. Y si yo les presentara esta figura, ustedes me podrían decir que parecieran neuronas. Y Patricia Joseph me diría que sí, pero son plástidos, ¿sí? Y vean nada más la complejidad de estas conexiones a las cuales se les denomina estrómulos. Y todavía no sabemos exactamente qué hacen y por qué se forman en ciertos momentos o se quitan y cómo están participando en toda la funcionalidad de los plástidos. Lo que sí es cierto es que existen y lo que también es cierto es que el hecho de que las veamos verde quiere decir que por lo menos proteínas como la verde fluorescente puede pasar a través de ellas. Vean, ¿sí? Entonces, para mí esto ha sido el descubrimiento cada vez más de unos organelos que empezamos a pensar que eran estáticos, solamente de un tipo, ahora resulta que son muchos, ahora resulta que se diferencian, resulta que aumentan su tamaño, que están comunicando, que tienen comunicación con la mitocondria, con el núcleo, y que además están comunicando entre ellos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Pero si no fuera suficiente y no los he convencido para que se vengan a estudiar plástidos, les quisiera decir que los plástidos, en particular, todos los plástidos, pero sobre todo el cromoplasto y el cloroplasto, resulta que adentro de estos organelos no nada más se lleva a cabo estos procesos que yo les mencioné, como la fotosíntesis, como la producción de carotenos, en el caso de cromoplastos o de almidón, sino que el plástido a lo largo de la evolución con las células simbionte fue adquiriendo una función y especializándose como el centro metabólico de la planta. Y entonces, actualmente, sabemos que estos organelos albergan una cantidad de rutas biosintéticas muy importante. Y por eso les llamamos como el, ¿qué será? El hígado o el aparato digestivo o algo así. Sí, a lo mejor el hígado de las plantas, ¿sí? Y aquí les pongo algunas de las rutas biosintéticas que ustedes que se llevan a cabo dentro de estos organelos. En particular, les menciono esto que se llama isoprenoides. Y estos isoprenoides se los menciono porque resulta que los isoprenoides es la familia de productos naturales más grande que se ha identificado. Actualmente, y esto está mal, aquí no sé cómo se me pasó, pero ya llevamos del orden de 80,000 diferentes isoprenoides, ¿sí? Y lo interesante es que estos isoprenoides no son exclusivos de las plantas, se encuentran desde bacterias hasta humanos, ¿sí? Los esteroides son isoprenoides, ¿no? Pero también los pigmentos como la clorofila y los carotenos son isoprenoides, el hule, cosas así. Entonces, sin embargo, las plantas se sabe que son los organismos, tal vez junto con los hongos, porque los hongos no se han estudiado a lo mejor tanto, pero son los organismos que tienen la mayor diversidad de isoprenoides que se han identificado. Y muchos de estos isoprenoides
tienen intereses o funciones biológicas y funciones biotecnológicas. De funciones biológicas, pues ya les estoy diciendo, por ejemplo, la clorofila, ¿verdad? Hormonas. En el caso de plantas, 5 hormonas vegetales son del tipo parcial o totalmente isoprenoides. Las citocininas, el ABA, las trigolactonas, las giberelinas, ¿sí? Por mencionar algunas. Entonces son esenciales. Pero además todos estos isoprenoides tienen funciones para el humano, médicas y biotecnológicas muy importantes. Por ejemplo, pues dentro de ellas están las vitaminas, la vitamina E, la provitamina A, industriales como el hule, es un isoprenoide. Desde el punto de vista farmacéutico, para medicamentos como el Taxol, que es tal vez uno de los principales anticancerígenos que se usan en el momento. Doctora, son 4:37. Ok. Sabores y fragancias. Entonces, como aquí el mentol, geraniol, por decirlo. Entonces, lo que es interesante es que una parte muy importante de estos isoprenoides se producen dentro de los cloroplastos a través de una vía específica que solo existe en plantas y que se llama vía MEP. No me voy a meter mucho a esto. Nosotros en mi laboratorio estudiamos mucho esta vía y tratamos de entenderla para poderla mejorar o modificar incluso, ¿sí? Pero esta vía es muy interesante porque da muchísimos productos de interés biotecnológico, médico y biológico, ¿sí? Y lo más interesante es que organismos como eucariotes no fotosintéticos, llámese nosotros, carecemos completamente de esta vía. Entonces nosotros podemos pegarle a esta vía o usar esta vía para inhibirla y entonces impedir que funcione, pero al humano no le pasa nada. ¿Por qué hago esta eh, puntualización? Porque resulta que hay organismos parásitos como los apicomplexa, que son, por ejemplo, el plasmodium, ¿sí? El cual, aunque ustedes no lo crean, su origen fue un tipo tuvo una simbiosis y tenía algo como cloroplastos, ¿sí? Que degeneraron, no son fotosintéticos, pero sí tienen esto que se le llama el apicoplasto, que es un plástido, dentro del cual existe la vía MEP y que es esencial para la vida de este parásito. Entonces, si yo quito la vía MEP o le pego a esta vía, pues Plasmodium no vive y es un antiparasitario, un posible antiparasitario, ¿sí? También ciertas bacterias tienen la vía MEP y podrían usarse también como bactericidas o antibióticos, básicamente. Bueno, tengo que apurarme un poquitito más, pero como les dije, los plástidos llevan a cabo un proceso de diferenciación bastante complejo. Y nosotros en mi laboratorio hemos tratado de estudiar y de entender aquellos factores que son importantes para esta diferenciación, sobre todo en el caso del cloroplasto, que es el plástido más grande y mejor estudiado. Y bueno, hemos aprendido mucho, pero también aprendimos otra cosa. Resulta que nuestra forma muy naive de pensar que los cloroplastos simplemente transicionaban y nada más existen cromoplastos, cloroplastos y transicionan de no diferenciados a diferenciados, no es cierto. Ahora sabemos, por ejemplo, que dependiendo de la capa de tejido, por ejemplo, en el meristemo de las plantas, se encuentran plástidos con niveles y estadios diferentes de este proceso de diferenciación. Y tenemos la certeza, tenemos datos muy importantes que nos están diciendo que dependiendo del estadio en el que está, estos plástidos pueden mandar señales muy específicas al núcleo, ¿sí? Y modificar el estado en que este meristemo va a optar por continuar progresando, ¿sí? Entonces, esto ha dado pie
para poder decir que los plástidos no nada más son importantes para hacer cosas diferentes metabolitos, diferentes funciones, sino también porque inciden literalmente en el desarrollo de la planta. Yo ya les dije que una cantidad importante de los genes que son necesarios para la función del cloroplasto se encuentran en el núcleo. Entonces, en nuestro laboratorio, por ejemplo, hemos optado por mucho tiempo en aislar mutantes que son incapaces de llevar a cabo el desarrollo normal de un cloroplasto, ¿sí? Estas mutantes no son capaces de ser verdes y se llaman albinas, ¿sí? Y así nosotros hemos identificado genes que son importantes en la transición entre este proplástido no diferenciado al cloroplasto maduro, ¿sí? Tenemos muchísimas mutantes y las cuales hemos podido, como les dije, identificar diferentes genes, entender el desarrollo, entender qué factores están involucrados, ¿sí? Pero también, por ejemplo, les quiero enseñar algunas fotos para que ustedes se maravillen que esto es mucho más complejo de lo que nosotros tenemos. Hay mutantes como estas variegadas que son una maravilla, porque que alguien me explique qué está pasando, ¿verdad? Aquí faltan, muchas veces es la mutación de un solo gen, ¿sí? Que provoca estos fenotipos, estas apariencias. Pero, ¿por qué en algunas partes hay cloroplastos maduros y en otros no? ¿Qué es lo que hace que este pedazo sí transicionó a acumular clorofila y estos no? Y todas estas preguntas en diferentes, por ejemplo, capas de la hoja, pues son de las cosas que estamos trabajando, ¿no? Aquí simplemente les enseño cómo tenemos muchas mutantes, algunas más amarillitas, otras son más verdecitas en las primeras hojas, otras son completamente blancas o albinas, y cómo estas afectan, por ejemplo, también cómo es la morfología de la hoja. Este es un corte de la hoja, y aquí ven las células, ¿sí? Cuando son hojas normales, y pueden ustedes ver algunas de nuestras mutantes que sus pobres hojas parecen todo menos hojas, ¿sí? No hay tejido, parece que nada más es un hueco ahí, rarísimo. Y hemos analizado muchas de estas mutantes, no voy a entrar en el detalle, ya les platiqué un poquito de la vía MEP porque nos interesa. Usamos muchísimas técnicas, por ejemplo, a través de entender, de fusionar los promotores de los genes que nosotros encontramos en estas mutantes que tienen afectados el desarrollo de diferentes plástidos, y podemos ver cuándo se expresan, o podemos ver dónde se localizan subcelularmente. Aquí, por ejemplo, con la proteína amarilla fluorescente, marcamos este gene que a nosotros nos interesa, que tiene que ver con la síntesis de soprenoides, y puede ver que este gene solamente se va a los cloroplastos, ¿sí? Esta es una célula vegetal que le quité la pared celular, se llama un protoplasto, y aquí adentro están los cloroplastos, bueno, de esta planta, ¿sí? Un aspecto que más nos ha llamado la atención los últimos años es que encontramos que los plástidos también afectan la morfología de las hojas. Nosotros tenemos mutantes de factores que afectan el desarrollo de cloroplasto, que provocan que la hoja ahora ya no sea una hoja normal, redondita, sino pueda tener picos o incluso dedos, que sean puros dedos. Estamos tratando de entender y de esclarecer estas, y hemos podido concluir que esto depende de señales que se están produciendo dentro del plástido hacia el núcleo, señales retrógradas, que provocan que la hoja no se diferencie de manera adecuada. Lo que les estoy diciendo es que muy interesante, porque a lo largo de la evolución, a pesar de que estos plástidos, como les dije, son esclavos, vuelvo a reiterar, tienen una voz fenomenal, ¿sí? Y hacen que las Doctora, plantas, ¿sí? ¿Ya? perdón.
4:45. No sé si le Ok, gustaría que ya pasáramos a escuchar sí, preguntas de la audiencia. sí, ya, déjame, me voy a saltar unas dos y Qué nada más pena. concluyo. No, 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 ya tenía dos más, pero con esto concluyo y nada más quiero mostrarles a nuestro grupo, decirles que estamos abiertos para estudiantes que les interesen los plástidos y que estoy abierta a escuchar todas las preguntas que tengan. Y gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Una plática muy interesante. Han surgido diversas preguntas por parte de la audiencia vía internet. Y la primera pregunta es, usted menciona que los plastidios pueden cambiar a cualquier tipo. ¿Cómo fue descubierto científicamente y asegura la preservación del organismo este tipo de cambios? Bueno, a ver, ¿cómo fue descubierto? Fue descubierto hace muchísimo tiempo, les digo, siguiendo el cómo era, pues, cómo teníamos una hoja, un pedacito de hoja, y ese pedacito de hoja en algunas ocasiones y en condiciones en que se le suministre, por ejemplo, ciertas cantidades de hormonas, puede producir raíces, o puede transicionar a otro tipo de estructura, ¿sí? Y entonces no hay manera más que de una célula surgieron todos los otros tipos de plástido, porque nosotros somos capaces de aislar un protoplasto, que yo les enseñé, una célula aislada, y de esta célula aislada regenerarla, regenerar el tejido y poder producir amiloplastos o cloroplastos o cromoplastos. Entonces, así se pudo comprobar. Ahora, esto asegura todos los plástidos, como yo les dije, tienen el mismo genoma, sea cualquiera de ellos. Entonces, cuando el tejido se va a dividir, existen señales que hacen que se desdiferencie y se vuelve a producir todo el linaje de plástidos. Y eso asegura que siempre existan plástidos en las células hijas provenientes de cualquiera de los tejidos que nosotros sabemos. Y esto es maravilloso porque por eso podemos regenerar de una célula una planta completa, ¿no? Cosa que no es fácil en ningún eucariote o en la mayoría de los eucariotes, ¿sí? Perfecto. Otra pregunta, ¿se ha encontrado alguna evolución o modificaciones en el ADN del plastidio dependiendo de los cambios de luz a los que los humanos las hemos sometido a las plantas? No sé si entiendo bien la pregunta, pero desde luego el genoma del plástido es susceptible a tener mutaciones si uno pone las plantas en condiciones de muy, muy alta luz. O sea, existe daño, igual que existe daño en el tejido, en el núcleo. Entonces, sí, por el otro lado, los genes del plástido también están regulados por los niveles de luz. Entonces nosotros podemos modular la expresión de los genes dependiendo de las condiciones. Sí. No sé si respondí la pregunta y la entendí bien. Yo creo que sí, doctora. Otra pregunta es si los cloroplastos se mueven dependiendo de la intensidad de la luz. ¿Se mueven más cuando la luz es alta o cuando es baja? Bueno, en realidad el movimiento es en la transición. Lo que quiero decir es, si yo tengo una hoja en condiciones de baja luz y de pronto la ilumino porque se fue la nube y entra una luz fuertísima, inmediatamente los cloroplastos, en lugar de estar dando su cara más grande, se alinean y se mueven a dar su cara más pequeña. Y además se van hacia los lados en donde hay menos luz, es decir, entre célula y célula. No sé si me explico. Entonces, no es que se muevan más o menos, se están moviendo. Si yo, después de eso, vuelvo a bajar la intensidad de luz,
los plástidos otra vez vuelven a moverse. O sea, entonces responden y una vez que se quedan las condiciones estables, el plástido no se mueve tanto. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que está relacionada con ¿para qué sirve el amiloplasto? Y otra pregunta que podría estar relacionada es ¿por qué hay una gran cantidad de isoprenoides? Bueno, el amiloplasto sirve para acumular almidón, ¿sí? Pregúntales a los de Sabritas cuánto ganan con los amiloplastos. O sea, el amiloplasto en realidad es un lugar, o sea, es un organelo que acumula grandes cantidades de almidón, por ejemplo, en las raíces, y que sirve de almacenaje. Y cuando la planta no puede tener los fotosintatos porque no hay mucha luz, entonces remueve ese almidón para ser utilizado y producir energía y producir todas las estructuras que requiere la planta para seguir creciendo. Porque si no, imagínense, las plantas siguen creciendo en la noche y siguen creciendo precisamente por esto, aunque no son amiloplastos donde se guarda el almidón en las noches, pero bueno, por ahí va la idea. Y la otra pregunta era, híjole. Relacionada con los isoprenoides, ¿por qué suponen que hay tanta variedad? Bueno, no, ¿por qué suponemos? O sea, o por qué, o sea, no les hablé casi nada de isoprenoides. Los isoprenoides son maravillosos porque están constituidos por bloques, por un bloque de 5 carbonos, ¿sí? Y estos bloques de 5 carbonos se pueden poner en un número diferente y después se modifican. Y parece ser que en la naturaleza esta forma de crear nuevas estructuras fue muy eficiente. De hecho, pues 2 diferentes vías que no tienen nada que ver evolutivamente llegaron a la conclusión de hacer isoprenoides exactamente iguales, de hacer 5 carbonos, este bloque estructural de 5 carbonos, utilizando 2 diferentes vías con 2 genes diferentes, bueno, no 2, con muchos genes diferentes. Entonces, los isoprenoides parecen ser una forma súper versátil de hacer estructuras naturales. Y bueno, o sea, es muy bueno que lo podamos tener en los organelos, porque imagínense que algunos de estos isoprenoides pueden ser letales para la misma planta, porque pueden ser inhibidores o cosas así, pero si tú lo tienes secuestrados dentro de los cloroplastos o dentro de los plástidos, pues la planta los puede almacenar hasta que llega un bicho y se los come y entonces pues se muere, ¿no? Por decir algo, ¿no? Les están enviando muchas felicitaciones por su excelente plática, doctora. Otra Gracias. pregunta es, las mutaciones que mostró en pantalla ¿son en el núcleo de la célula o en el plastidio? Muchas son en el núcleo. Muchísimas de las que yo les mostré, la mayor parte de las que nosotros tenemos son en el núcleo. En el plastidio sabemos ya todos los genes que están ahí codificados, pero en el núcleo no sabemos muchos genes que tienen que ver con el plástido. Entonces, ahorita la mayor parte de la gente nos dedicamos a ver mutaciones que están en el núcleo, ¿sí? Okay. Y la última, ¿cómo se pueden diferenciar los plástidos? ¿Cómo se puede desdiferenciar? No, diferenciar. Me imagino que cómo es que se genera tanta variedad. Bueno, o sea, se diferencian dependiendo del tejido, es decir, a pesar de que haya luz, si es hoja va a ser cloroplasto, pero la raíz va a seguir siendo no cloroplasto, va a seguir siendo un tipo de plástido blanco, ¿sí? O un amiloplasto, por ejemplo, o un oleinoplasto. Entonces, se diferencia por señales que da el núcleo, señales del tejido, pero también señales ambientales. Es decir, si yo tengo una hoja y la pongo en la oscuridad, se va a desdiferenciar ese cloroplasto. Entonces, son señales externas y señales internas. Entonces, así es como nosotros vamos haciendo, bueno, nosotros, ¿no? Así es como la planta
va respondiendo a diferentes cosas y va diferenciándose a diferentes tipos de plástido. En los frutos debe de haber señales específicas que le diga al plástido, tú no vas a hacer ya cloroplasto, a pesar de que sigas teniendo luz, vas a hacer un cromoplasto, ¿sí? Entonces, esto es exactamente el tipo de cosas que queremos entender claramente. Todavía no sabemos todas. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Agradecemos su No, a participación. ustedes y ojalá les haya podido dejar una semillita plantada de que las plantas y los plástidos son muy buenos y muy Si interesantes. gusta compartir su correo para que se comuniquen con usted. Claro, mi correo es muy fácil, patricia.leon@ibt.unam.mx. Cualquier persona que esté interesada, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.